Hola, buenos días. Esta es la última sesión del segundo módulo, neotomismo, y sobre todo vamos a ver autores que podríamos considerar contemporáneos, pero antes hay que tomar en consideración qué es lo que está sucediendo para que surge el neotomismo. Entonces tenemos un momento de la posmodernidad, el desencanto de la razón, la dictadura del relativismo, en la que nada importa y da lo mismo una verdad que otra porque en realidad no hay verdad. Eh, el hombre está sin sentido y perdido dentro del nihilismo y el consumismo del capitalismo, decide buscarse de nuevo. Entonces, es por ello que surge el neotomismo como una respuesta ante toda esta pérdida de valores, pérdida del sentido, pero el hombre se pregunta, estamos desencadenados de la razón, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué puede responder ante esta sociedad postmoderna? Entonces, lo que se proponen, ya está la escuela de Frankfurt y la escuela de Viena, que son sobre todo científicos y sociólogos y desacreditan la metafísica. Sin embargo, encontramos una nueva corriente que dice, volvamos a los medievales, volvamos a la metafísica. Entonces, eh, sobre todo se asocia, en un principio se llama neoescolástica, regresar a la filosofía escolástica del medioevo, las cuestiones disputadas, Pedro Abelardo, Duns Scoto, demás filósofos medievales. Pero luego hay una corriente que dice, no solamente es volver a los filósofos medievales, sino específicamente regresar a Tomás de Aquino. Por eso, tomista son los filósofos que siguen la filosofía de Tomás de Aquino durante el medioevo, y estos son neotomistas, nuevos tomistas. Entonces, para ello también hay que considerar que los neotomistas se valen de Aristóteles. Entonces, si podemos decir que hay un sustrato todavía inferior a la filosofía tomista o medieval de Tomás de Aquino, es Aristóteles. Muchos, o sea, lo retoman, pero sobre todo hay que considerar que Tomás de Aquino utiliza a Aristóteles para hacer su filosofía. De ahí que entonces podemos considerar que el neotomismo es aristotélico-tomista. Entonces, eh, actualmente hay tres escuelas principales, la de Lovaina en Bélgica, Laval en Canadá y Washington. Y bueno, tenemos autores contemporáneos como Taylor, que analiza muchísimo a Tomás de Aquino, Coplestone eh, y demás, ¿no? En este momento hay dos periodos en los que podemos dividirlo. Uno es en el siglo XVI, que es la primera neoescolástica con la escuela de Salamanca. Y específicamente podemos nombrar a dos autores importantes que son Francisco de Vitoria y también a Suárez, Francisco Suárez. Esta escuela de Salamanca lo que propone es regresar a la metafísica y regresar a la metafísica atomista. Entonces se empiezan a leer la metafísica de Aristóteles y a partir de ahí los comentarios que Tomás de Aquino hace. Debemos de recordar que Tomás de Aquino llama a Aristóteles el filósofo y el comentador de Aristóteles va a ser Ibn Sina. Entonces, Tomás de Aquino conoce también a los árabes, por lo que hay una impronta, la traducción que llega desde los árabes, y, y los árabes fueron grandes comentadores de Aristóteles, es por eso que Tomás de Aquino lo identifica como el comentador. En fin, que se regresa a la metafísica, se vuelven a preguntar sobre el ser, qué es el ser, qué es la esencia,
Y no solamente eso, sino que retoman las categorías unum, bonum, eh, velum, que es lo que identifica al ser, ¿no? Y claro que el ser, el primero metafísico, es Parménides, cuando escribe el poema del ser, que dice, no puede ser y no ser, o algo es o no es, no puedes decir que dos cosas son. Es la primera vez que se preguntan sobre el ser, pero ya como estudioso podemos decir que entre ser y esencia, Tomás de Aquino es el que más se cuestiona. Y posteriormente, el segundo periodo es más contemporáneo, es del siglo XIX y siglo XX, ya tras Hegel, tras marxismo, todo esto. La idea de este segundo periodo del neotomismo es, por un lado, revitalizar los conceptos metafísicos y generales de la escolástica medieval. O sea, retomar cómo se hacía filosofía. Y no solamente eso, o sea, ya los habían pensado como retrógradas, como que no tenía nada que decir, entonces es revitalizarlo. No es tomar el, el pensamiento tal cual, sino que hay que tomarlo para poder modificarlo y que responda ante la situación contemporánea. Después, la segunda cuestión es y es sobre todo tomado por la Iglesia Católica, que es tomar el tomismo como filosofía cristiana, que sirve para sintetizar las cuestiones de fe con las preguntas de la razón. Entonces es por eso que la filosofía cristiana es muy identificada con el tomismo, no solamente por el periodo de Tomás de Aquino, sino por autores posteriores y por ejemplo, actualmente existen escuelas que siguen, siguen ciertas tendencias. Por ejemplo, en la UNAM hay una tendencia marxista todavía. En la Panamericana y la Pontificia hay una corriente tomista. Y, y depende mucho también del espíritu de aquella universidad, ¿no? Eh, con este surgimiento del, de, los, uh, de los tomistas también surge una nueva ética, que es el personalismo. Antes había podemos identificar que hay tres tipos de ética. La primera es la ética de la virtud, que planteada por Aristóteles, que te dice lo ético es lo que es éticamente virtuoso y bueno, y escribe Ética Nicomaquea y habla sobre el buen humor, y podemos saber que la virtud es el término medio entre dos opuestos. Por ejemplo, en el caso del buen humor, el buen humor es la virtud entre el amargado y el que es un payaso. O, por ejemplo, el magnánimo es la virtud, el justo medio entre el que es muy dadivoso y hasta se le olvida pensar en sí mismo y el que es muy codo. Entonces, esa es por un lado la ética de la virtud. Después está la ética deóntica, que es sobre todo promovida por Kant. Es la ética del deber, que lo bueno es lo que el comportamiento que surge por el deber, entonces me voy a comportar de tal manera que mi máxima pueda ser una ley universal, pero siempre con miras al deber. Y finalmente está la ética personalista, que retoma un poco la ética de la virtud de Aristóteles, sabemos que viene del neotomismo, y que pretende que que nos volvamos a centrar en la persona, en esa sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, cada uno vale como persona de manera incalculable, no puedes medirlo. Entonces surgen cuestiones como la de out nazista, que es un oficial, le dice, saben que dónde está la sinagoga, y le dice a un nuevo capo, a un soldado raso,
Perdón, se me puso negra la pantalla. Le dice a un soldado raso: muy bien, tienes que matar a esta niña pequeña que te estamos presentando aquí, o vamos a matar a todos los judíos que van a salir de esta sinagoga. Es Shabbat, está repleto. Entonces este hombre dice: ¿qué tengo que hacer? Y realmente te preguntas así y empezarías a valorar, ¿no? A ver, aquí hay muchos, si la mato, entonces voy a salvar a estos muchos, pero también está la niña. ¿Qué tal si la mato? Y en realidad de todas maneras matan a los demás. Después podemos poner otro caso. Por ejemplo, hay una mina y se produce un derrumbe. Entonces queda en un lado 2 personas atrapadas y de otro lado 5 personas atrapadas. Si nosotros tenemos el poder de apretar un botón, si apretamos ese botón, vamos a hacer que se derrumbe más del lado donde están las 2 personas y vamos a poder sacar a las 5 personas. De otro modo, puede ser que se produzca un derrumbe entre las dos y es imposible salvar a las 7 personas, ¿no? ¿Cómo se responde? Desde una ética del deber, ¿qué nos diría? Vaya, sería una cuestión complicada, pero habría que hacer lo que sería un bien mayor. Ahora, una ética postmoderna, relativa, que busca siempre lo que es más conveniente, ¿qué diría? Diría: bueno, pues aquí hay 5 personas, entonces fácil, aprietas el botón y salvas a 5 personas y que mueran 2. La otra: está bien, mata a la niña, es mejor, salvas a los demás, aunque no estuviera garantizado. ¿Qué nos dice la ética personalista? La ética personalista nos dice: cada persona vale en sí misma como un individuo inamovible, inalienable, y tiene un valor ontológico por sí mismo, por el simple hecho de ser persona. Por lo que yo no puedo decir que uno vale más que otro. Yo no puedo matar a la niña aunque matándola salve a 20, porque ya esa niña tiene un valor ontológico y específico igual que el de todos los demás. Y yo no puedo apretar ese botón para salvar a 5 personas sabiendo que voy a matar a otras 2, porque las otras 2 tienen el mismo valor que 5. Por lo tanto, no importa la cantidad, ya no es cantidad ni cualidad, sino un valor en sí mismo, ontológico, un estatuto ontológico de la persona que viene incluso desde el embrión humano, y desde esta postura se empieza a discutir también cuestiones como el aborto y todo esto, ¿no? Perdón. A partir de esto, podemos considerar que es una ética que centrada no en el ser humano, que es muy abstracto, sino en la persona, en los particulares, que tienen valor por sí mismo. Y siempre está orientada al bien común. Tienen el neotomismo y es un pensamiento que está orientado a la felicidad, al bien común y un orden dentro de los bienes, ¿no? Es, es una propuesta ética interesante, claro. El caso del out nazista, ¿qué pasó? El soldado mató a la niña porque pensó: bueno, mato a la niña y salvo a todos los demás. Pero obviamente no se puede negociar con el mal. Con el mal no se negocia, ya lo dice Francisco, ¿no? El Papa Francisco. Con el diablo no se entra a diálogo, porque
Ay, en el momento en el que tú entras en diálogo con la tentación, la dinámica de la tentación es esta. Tú entras en diálogo, entonces ya le das pie a que empiece a moverte internamente, porque tenemos imaginación, voluntad y razón. Y cuando le das pie, entra en alguno de esos y empieza a dialogar contigo. Y el hombre siempre puede justificarse. Pero bueno, no estamos hablando de la dinámica de la tentación, ni cómo se contrapone, ni nada de eso, pero es solo para mencionar. Y en este caso, el soldado los mató a la niña, y todos los demás mataron a los judíos que iban saliendo de la sinagoga. Entonces, este hombre vio que había matado a una niña indefensa y de todas maneras no se iba a salvar. Quizá otro lo hubiera matado de todas maneras, ¿no? Pero él no pudo vivir con la culpa, entonces se suicidó. Entonces, esto es lo que nos hace patente. Cada persona vale por sí misma. Y eso es lo que regresa con el personalismo. Ya no hablemos de individuos. El individuo es muy abstracto. Hablamos de personas particulares con una historia, con un pasado y que tienen un futuro. Y que tienen un valor por sí mismas. No en tanto que son personas, no porque son el hijo de alguien o porque han hecho determinada cosa. Porque en dado caso, en ese sentido, diríamos que ni los discapacitados ni los fetos tienen un estatuto ontológico que importe. Entonces, el personalismo y el tomismo luchan contra el relativismo y el idealismo. ¿Qué era el idealismo? Que la realidad surge de la idea. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que yo adecuo la realidad a mi razón. Entonces, si no responde a lo que mi razón dice, yo no tengo que modificar mi razón, sino que tengo que modificar la realidad. Esto es regresar al realismo. Esta es la realidad. No hay que modificarla así de racionalmente, hay que observarla y a partir de ahí podemos dar respuestas. No adecuo la realidad a lo que yo quiero, sino que la realidad ya está dada. Y también lucha contra el relativismo dando objetividad. Entonces, ¿qué te dice? Que sí hay posturas, que sí hay una creencia, que, que tú puedes tomar una decisión a partir de lo que ya, de tu creencia, de tu propia creencia, pero eso no implica que es relativa, sino que la creencia es comunitaria y está siempre orientada hacia el bien común. Entonces tenemos autores como Maritain, Gilson, Fabro, Spemann, que son autores que van a ser identificados como autores cristianos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Maritain, él se convirtió por Leon Bloy, se convirtió, y a partir de ahí empezó a hacer filosofía que siempre con la idea del bien común, y eso identifica su filosofía política, que siempre está orientada al bien común. El bien común es lo que hace el bien a una comunidad, eso va a ser lo bueno, lo que lo determina como bueno. Y ese bien siempre está orientado por algo superior, no es algo relativo ni nada de esto. Claro que, bueno, es una filosofía que avalada por el Papa León XIII, que dijo, claro, la filosofía cristiana es filosofía tomista. Y también hace una ética en la que las convicciones son lo que nos lleva a tener una postura, ¿no? Después tenemos autores como Fabro, que es un sacerdote, que está en constante diálogo con autores como Marx, Hegel. Todos estos autores pretenden responderle a autores contemporáneos también, como Gentile y Benedetto Croce. Benedetto Croce, profundamente hegeliano, pero les quieren responder. Es decir, retomemos la religión, ¿no? Fabro, por ejemplo,
hace una unión entre filosofía medieval y filosofía moderna, contemporánea, y por ejemplo analiza el actus essendi, el acto de ser de Tomás de Aquino, y lo une junto con el ser de Heidegger. Que el ser de Heidegger, que mm, es una postura que Heidegger es muy complejo. Él quiere hacer otra vez ontología, regresar al ser. O sea, por un lado tenemos la corriente de la fenomenología, que es regresar a las cosas, regresa a la esencia de la cosa, y así es como estudias el mundo. Y el otro es regresa al ser, ¿no? El ser es en tanto que ser, el ser nadea. Entonces, cuando tú lees a Heidegger es un nuevo lenguaje, ¿no? El ser, eh, dices, ya estás heideggeriando, ¿no? Y claro, es un pensador muy polémico porque recientemente encontraron los cuadernos negros que apoyaba al nazismo. Es un personaje muy polémico, ¿no? Eh, También tenemos a Gilson, que hace filosofía, regresa al ser siempre. Eh, Regresa a cuestiones como de, no solamente retoma a Tomás de Aquino, sino que también retoma a Pedro Abelardo, y hace filosofía cristiana a partir del ser, entonces promueve una teología cuya base es el ser, retomar a los medievales y incluso un poco a Dante, Pedro Abelardo y el Loíza, y propone dos distinciones entre el tomismo histórico y el tomismo trascendental, de esencia, que por un lado son las cuestiones que se discuten históricamente en periodos, y por otro lado es retomar al ser como algo que siempre va a estar patente en cualquier filosofía. Entonces, por un lado estos son los autores, un poco el contexto del neotomismo, y claro que ante la posmodernidad el neotomismo no es la única corriente que se ha desarrollado. El personalismo está por un lado, pero estas son corrientes identificadas con el cristianismo, y hay otras corrientes en este momento de la posmodernidad. Muchos están regresando a los clásicos, y regresar no solamente a Tomás de Aquino, sino a Aristóteles, a Platón, regresar a autores antes de buscar una fragmentación, y otros apuestan por seguir fragmentando, por ejemplo la deconstrucción de Derrida, que al final dice, ¿y esto a dónde lleva? ¿No? Pero que escriben muy bien y son buenos filósofos. Las críticas sociales de Foucault. Entonces, como vemos, el neotomismo no es la única corriente que se ha estado desarrollando, pero es una posible respuesta ante la posmodernidad.